Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a un programa más en vivo desde la ciudad de León, Guanajuato. Mi nombre es Gerson Nájera Ruiz para el canal de Prédicas en Internet. Son las aproximadamente las 7:44 tiempo del centro de México, y les damos la más cordial bienvenida a este pequeño programita que se desarrolla para informarles a ustedes de todo el último acontecer, obviamente desde un punto de vista bíblico, de lo que estamos eh, pues comunicando, en el sentido de que este año 2025 comienza con buenas cosas cargadas de un tema importante que queremos tocar con ustedes en esta tarde, y es que ah, iba a ser un año muy interesante, en el sentido de que íbamos a ver cambios en el acontecer mundial de una manera tan rápida que era difícil decir qué es lo que podríamos nosotros divisar en el horizonte, ¿no? Con tantas cosas que pasan a nivel mundial, que a final de cuentas es casi, creo, imposible darle la vuelta o poder decir qué está por pasar cuando eh, muchas cosas pasan al mismo tiempo y al menos no nos damos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero bueno, espero que en esta próxima hora tratemos obviamente de tocar un poquito de todo, muy a nuestro estilo, muy a la parte en la cual bíblicamente nosotros miramos el acontecer y decimos, ya está a punto de pasar, ¿verdad? Eh, Quisiera darte la más cordial bienvenida a este espacio, y estamos ahorita por tocar un tema que es importante, porque dentro de lo que acontece en las noticias a nivel mundial, una que ha llamado la atención últimamente es la asunción de Donald Trump al poder, como nosotros en nuestro país, México, tomamos estas cosas, ¿no? Como la Iglesia de Cristo toma la asunción de una persona tan importante. El papel de la Iglesia cristiana en cada nación es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, como hijos de Dios, debemos estar conscientes, obviamente, del tiempo en el cual vivimos. Ahora, tal vez muchos a lo mejor no sepan en qué tiempo vivimos. Y el chiste de estos programas es dar una, una conciencia de lo que estamos haciendo, pero más que nada posicionarte a ti, hijo, hija de Dios, hermana, hermano, que estás obviamente en Latinoamérica, posiblemente, no lo sé, nos vean tal vez en otros lugares del mundo, pero al menos en el caso de aquí en México, obviamente eh, tocar el punto de lo que está pasando a nivel mundial, ¿verdad? Eh, Ahorita en la mañana, bueno, desde ayer en la noche fue como la noticia bomba de que el presidente Donald John Trump ha pactado la paz en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si ya había una algo tocado ahí ya con lo que es la región de Europa del Este, ahora, en este año, escudriñando lo que Dios dice a nivel mundial, es que este es un año de conquista imperialista de muchas naciones. Algunas naciones pierden territorio, otras ganan territorio, y estamos por ver un ejercicio de neocolonialismo a nivel mundial. ¿En qué sentido? Que las potencias, el nuevo orden tripolar, porque ya no es unipolar, ya no es solamente Estados Unidos,
ya es China, ya es Rusia, ya es la Unión Europea próximamente, ahorita lo vamos a tocar, porque es importante tocar el tema que el papel que se centra respecto a la profecía bíblica de lo que dice Europa que va a hacer en estos últimos días. Ahorita, por ejemplo, si usted, joven, señorita, hombre, mujer, hermano en Cristo, hermana en Cristo, miramos Europa, la circunstancia en Europa es un caso especial porque estamos viendo o vamos a comenzar a ver la transición de un viejo modelo basado en una moneda a lo que es una moneda completamente digital, ¿sí? Es la transición que nos están queriendo los bancos centrales comenzar a, a tener que forzarnos en el sentido de pasar de un dinero físico a un dinero digital. Por ejemplo, el famoso euro digital, que era lo último de moda, en la cual España, Portugal, sobre todo Portugal y otras cuatro naciones, iban a comenzar a hacer como pruebas piloto. De hecho, desde este año, la Unión Europea tenía un plan para comenzar bajo muy bajita la tenaza, comenzar otra vez a introducir el pasaporte sanitario de vuelta. O sea, era ya una algo que se veía venir en el horizonte y desde el 1 de enero del 2025 la Unión Europea prohíbe, obviamente, más bien les pide a los ciudadanos que si van a ingresar a la zona Schengen, tienen que llevar el documento ETIAS. ¿Qué es el documento ETIAS? Bueno, es el nuevo formato por medio de los cuales la Unión Europea comienza a, digamos, rastrear a los ciudadanos dentro de la zona de Europa, excluyendo obviamente Gran Bretaña, excluyendo lo que es la zona de Gran Bretaña, y que comienza, comienza a despertar de nuevo lo que es eh, los bloques de los cuales vamos a comenzar a hablar en un momento. Y la noticia bomba de esta semana, obviamente, es que Ucrania, así es, se divide, Ucrania se divide, damas y caballeros, Iglesia de Cristo en México, Estados Unidos, Latinoamérica, que nos ven, Ucrania se va a dividir posiblemente en dos regiones, obviamente estos mapas que tenemos aquí eh, son mapas que decían la repartición de Ucrania, Ucrania del este, Ucrania del oeste, ¿sí? Las primeras informaciones nos decían que era muy posible que Ucrania tuviera un ejército de la OTAN, pero eso obviamente en la práctica Europa está cabildeando con sus socios si mandan 200,000 soldados a la Ucrania libre, por así decirlo, la Ucrania, donde hablan ucraniano, no la parte rusa, que ya es una parte obviamente en la cual Rusia va a tomar control de esas tierras, ¿sí? Hablamos de la península de Crimea, hablamos de Zaporilla, hablamos de Donetsk, hablamos de Lugansk, provincias donde se habla ruso. Ahora, eh, desde 2014 hemos estado viendo que el problema principal de Ucrania siempre había sido el comercio con la Unión Europea. Unos ucranianos querían comerciar con la Unión Europea, otros querían comerciar con Rusia. Ahora, Ucrania es un punto estratégico en el sentido de que muchos gasoductos pasan por el medio del territorio. Las últimas noticias han sido que Eslovaquia
ha alzado la voz y no está de acuerdo con que tenga que Eslovaquia pagarle a Ucrania por el gas ruso que consume, siendo que muchos gasoductos pasan por alrededor del territorio de Ucrania, ¿sí? Eh, Aún no está nada escrito con respecto a qué va a pasar con este tratado de Ucrania, si Ucrania se va a reducir como país, si Rusia va a aceptar una paz basado en los puntos que ellos decían, por ejemplo, que Ucrania no entrara a la OTAN, que hubiera una zona de seguridad y obviamente 3 años después y más de 1 millón de muertos, eh, se hubiera podido dar una alternativa al conflicto. De hecho, cifras oficiales, estamos hablando de 1.500.000 muertos, más de 8 millones de desplazados y obviamente una economía ucraniana en ruinas. O sea, el Estado como lo conocemos como Ucrania desaparecerá. Partes donde se habla ruso, toda la zona del Mar Negro, que es en la parte inferior de su pantalla, pasarían a control de Rusia y la parte libre de Ucrania se quedaría en las zonas donde se habla ucraniano. Eh, También este plan de paz que se está cabildeando entre Estados Unidos y Rusia contempla que Polonia, Eslovenia y Hungría tomen parte del territorio ucraniano respecto a algunas aldeas en las cuales se hablan por sus respectivas lenguas. Algunos hablan magiar, que es la lengua oficial de los húngaros, algunos hablan eslovaco, algunos hablan polaco, ¿sí? Entonces, vamos a ver una reconfiguración del territorio de Ucrania, como lo que pasó con Yugoslavia en los años 90. La guerra en Yugoslavia estalló porque unos querían la independencia, otros querían mantenerse bajo una república unida, pero ya unos querían su parte de territorio, ¿verdad? Primero fue Croacia, luego fue Eslovenia, y luego fue Eslovaquia, y luego Serbia y Montenegro, y luego Serbia, y luego Kosovo. Entonces, en los años 90 hubo un merequetengue, Estados Unidos tuvo que intervenir, Alemania obviamente asusó a Estados Unidos a entrar dentro de lo que fue Yugoslavia, y pues eh, la famosa guerra de los Balcanes, ¿no? Allí está la historia. Hay unos comentaristas cristianos estadounidenses que dicen que Yugoslavia fue la primera víctima de la Tercera Guerra Mundial, que fue el primer estado en desmoronarse. ¿Por qué? Obviamente para darle un paso seguro a los ejércitos alemanes para que conquisten Israel. Obviamente recordemos que el Salmo 83 te habla de un pueblo asirio que está en la escena y que va a hacerle la guerra a Israel. Entonces, eh, Asiria representa a la Alemania actual, hoy en día. ¿Sí? Entonces, ahorita en Alemania no tenemos un hombre fuerte quien gobierne, no tenemos un hombre que se levante y diga, vamos a poner en orden a Europa. Ahora, recordemos que Alemania históricamente siempre ha sido un país que ha marcado el pulso entre las guerras entre Rusia y Alemania. Por ejemplo, en la Edad Media, más de 40 veces alemanes y rusos se enfrentaron en guerras interminables, ¿sí? Y de hecho, Ucrania era casi el centro de la batalla en los años 1500, ¿sí? Ahora, y esto lo habíamos tocado en la guerra, en la prédica, la, la OTAN va a la guerra con Rusia, ¿sí? Eh, Francia le había dado armas a Ucrania, Dinamarca le había mandado F-16 a Ucrania, y pues vemos que como que la situación se reconfiguraría, ¿sí? Obviamente, mmm, la OTAN posiblemente mande soldados, estamos hablando de 1/4 de millón de soldados, obviamente algo que Europa no tiene, pero Europa está ahorita jugando una carta donde se le ve débil,
¿sí? Y ahorita vamos a tocar en este punto que Europa se va a levantar de las cenizas de donde está ahorita. Vamos a ver una Europa de 10 estados fuerte, dirigido por un hombre a la cabeza que va a poner, si no es que más que Trump, va a poner un manotazo en la mesa y va a decir, los europeos nos vamos a unir bajo un solo nombre. Y este nombre se llama los Estados Unidos de Europa. Ya desde 1850, 1860, 1870, un dramaturgo francés llamado Victor Hugo establecía que los Estados Unidos de Europa serían el nuevo modelo en el cual los europeos bajo una sola bandera estarían unidos, ¿sí? Y es un poquito acerca de lo que vamos a hablar ahorita. Vamos a ver desde un punto de vista bíblico eso. Entonces, tenemos la reconfiguración del territorio ucraniano, unas manos pasarían a Rusia, Ucrania se quedaría obviamente reducida en tamaño, una parte del territorio eh, sería de Polonia, otro de Eslovaquia, otro de Hungría, ¿sí? Al menos eso en lo que en el Tratado de Paz obviamente se está como que comenzando a cabildear. No es eh, la versión final del acuerdo porque no la han filtrado la versión final del acuerdo, pero Rusia estaría exigiendo 5 cosas, al menos de ellas 3. Se vislumbraría que hubiera una zona desmilitarizada, que Ucrania no entrara en la OTAN y que al menos Ucrania comerciara con, con Rusia solamente y que algunos productos de la Unión Europea pudieran estar yendo y viniendo. Entonces, el punto es hacer de Ucrania un estado desmilitarizado, ¿sí? Y obviamente se lo están peleando entre Estados Unidos y Rusia. Ahora, ¿qué tantos tratados se han firmado allí? Bueno, obviamente Estados Unidos busca las tierras raras. Hemos escuchado a Trump decir que le han dado tanto dinero a Ucrania, alrededor de 500.000 millones de dólares, y que Estados Unidos, en coordinación con Rusia, pudieran extraer las tierras raras que se necesitan para fabricar computadoras, para fabricar chips, para fabricar todo lo que la industria de los semiconductores necesita, coches eléctricos, inteligencia artificial, entre otras cosas. O sea, es una guerra por los recursos, pero ahorita es lo que se está barajeando en el papel. ¿Qué tanto va a permitir Rusia? Porque todas las tierras raras están en Rusia, en la parte donde conquistó Rusia dentro de Ucrania. Hablamos de las provincias de Donetsk, Lugansk, este, Crimea, entre por ahí, la parte donde está en la bandera rusa ya dibujada, ¿sí? Obviamente, el conflicto ucraniano fue algo que reconfiguró el status quo de países neutrales como Suecia y Finlandia, por ejemplo, que tuvieron que adherirse a la OTAN por necesidad, porque pues el guión de la administración pasada de Biden era que la OTAN estuviera unida, pero también volver a los socios que eran neutrales, estar del bando de Estados Unidos, cuando en realidad los finlandeses y los suecos habían tenido muy buenas relaciones en el sentido de la coordinación económica y cooperativa. Por ejemplo, los finlandeses iban a trabajar del lado ruso y regresaban, ¿sí? Entonces, ahorita estamos viendo que una zona geográfica del mundo, el mar Báltico, está comenzando a ser disputado por lo que es la zona de la OTAN, Estonia, Letonia y Lituania, Finlandia, Suecia, que todos tienen salida al mar Báltico, pero también Rusia tiene salida al mar Báltico con un microestado llamado Kaliningrado, que es un enclave ruso en la zona del Báltico donde se tiene comercio y la Federación Rusa tiene ese enclave en el mar Báltico, ¿sí? Ahora, las, las la original parte de que Rusia tomara estos territorios es meramente proteger los derechos de los ciudadanos en esas regiones donde se habla ruso,
Y obviamente se celebraron referéndums donde las provincias de Luhansk y Donetsk eh, fueran adheridas al Estado ruso, a la Federación de Rusia. Los estados, por ejemplo, en Rusia se le llaman repúblicas, ¿sí? Por ejemplo, la República de Lugansk celebró una independencia de Ucrania y pasó de Ucrania a Rusia. ¿Por qué? Porque la mayoría de los ciudadanos hablan ruso, ¿sí? Entonces, todas estas provincias que están teniendo ahorita, eh, que ya fueron ganadas por Rusia en el campo de batalla, van a pasar a manos de Rusia, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver en este infográfico donde la región de Moldavia, que es Transnistria, donde los ciudadanos que hablan ruso, que son enclaves separatistas con Moldavia, Rusia mantiene una base con alrededor de 1,200 soldados. Entonces, estamos viendo una reconfiguración del terreno y un pasaje seguro al Mar Negro, donde eh, Rusia tiene mucha flota militar, hablando de barcos, en el Mar Negro. Entonces, la movida no es solamente por estrategia de porque los ciudadanos hablen ruso, no, sino porque hace un camino directo a los puertos eh, donde estaban en manos ucranianas. Ahora, dependiendo de lo que se filtra en el acuerdo, es lo que vamos a ver. Y esos puntos son muy importantes. Ahora, en verde son las provincias, en verde oscuro son las provincias originales donde se habla ruso, y el territorio en verde un poquito más claro es lo que Rusia terminó ganando en el campo de batalla, que es ya todo lo que tiene bajo control la Federación Rusia en Ucrania, ¿verdad? Entonces, el territorio ucraniano va a desaparecer como tal. Podríamos estar hablando de que hubiera dos estados: Ucrania del Este, donde se habla ruso; Ucrania del Oeste, donde se habla ucraniano, ¿verdad? Y obviamente se celebrarían elecciones libres y Zelensky obviamente saldría de la escena internacional. Eso es lo que se está vislumbrando. Ya tenemos el nombre de lo que sería la nueva región, le están llamando Nueva Rusia. En el anterior se llamaba Novorossiya, Novor, Novor, Novorossiya, Novorossiya, si se pronunciaría, Novorossiya, eh, donde estarían pues obviamente estas provincias que ya ganó Rusia en el campo de batalla. Aquí tenemos el conflicto original por el cual la guerra del Euromaidán en el 2014 comenzó. El primer punto, y eso me lo explicó un ucraniano que vivía aquí en México, que era que Putin quería tomar control de las provincias donde se hablaba ruso. Pero lo que no nos decían era que Ucrania estaba burlándose de los ciudadanos rusos cuando no se preocuparon los ucranianos de que hubiera una buena convivencia. Entonces, se explotaron allí debilidades basadas en el sistema étnico, ¿sí? Como aquí en México, obviamente, tenemos muchas todavía que obviamente hay que manejar. Y la unión, obviamente, de un Estado con diferentes lenguas es algo difícil. Ahora, por ejemplo, en la práctica se puede hacer, pero en el caso de Ucrania, que está gobernada por un partido llamado los nacionalistas ucranianos, ellos son muy racistas y obviamente todo lo que son no ucraniano no lo van a querer. Entonces, la ideología del nacionalismo ucraniano, obviamente, que está obviamente basada en una ideología nazi, va a desaparecer de Ucrania. ¿Sí? Entonces, ¿qué tanto va a desaparecer de ahora en adelante para los ciudadanos de Ucrania? Ese es el gran problema, porque no sabemos cómo se van a repartir el pastel de ahorita de lo que es Ucrania. Pero podríamos decir que Rusia puso toda la disposición de su parte para que hubiera paz, pero quienes explotaron el acuerdo fueron los alemanes y los británicos. Y obviamente Estados Unidos siguió el juego y pues obviamente 3 años después tenemos el fin de la guerra ucraniana, ¿verdad? Está todavía por verse si Zelensky se va a sentar a la mesa con Putin y se van a ver frente a frente. Eso lo veremos.
todavía no hay nada escrito, pero al menos es lo que ya se está vislumbrando que suceda. Ok, el pacto entre Rusia y Estados Unidos, obviamente, es que Rusia acceda a que se le levanten algunas sanciones y los bancos rusos estén, pues obviamente, de vuelta en el sistema de pagos internacional SWIFT, que es un es un sistema de transferencias electrónicas basados en dinero, donde se mandan, obviamente, las transferencias de lo que es el mercado ruso a Europa, a Estados Unidos, a otros puntos del planeta. Ahora, lo importante aquí es que Rusia ha decidido añadir a su canasta de divisas lo que es el peso mexicano. Ahora, ¿en qué consiste? Que nosotros, por ejemplo, podríamos, no sé, importar productos de Rusia en la moneda local. Podríamos comprarlo en pesos mexicanos, pero obviamente estaremos pagando en rublos rusos lo que estuviéramos comprando dentro de Rusia. Ya depende del mecanismo si llega a haber un tratado de libre comercio con Rusia, cosa que en la práctica obviamente a México le convendría mucho porque ahorita con lo de la guerra de los aranceles es necesario diversificar la economía mexicana. Obviamente no soy un erudito en el tema, pero si una persona quisiera comprar quesos rusos que ya no le piden nada a los europeos, que están ya muy de moda, y por las sanciones, los granjeros rusos comenzaron a hacer muy buen queso que en Europa ya tiene la misma calidad que el ruso, el europeo, y viceversa. Eh, obviamente en México, pues obviamente quisiéramos sus productos, ¿verdad? Pero estaríamos viendo una reconfiguración del sistema. Entonces, una de las sanciones sería que los bancos rusos pudieran entrar al sistema SWIFT, pero que otras fuera que Estados Unidos tomara control de lo que son las tierras raras en base a un acuerdo. Todavía no se ha vislumbrado hasta qué punto Rusia va a querer el acuerdo, pero por lo pronto, posiblemente veamos un acuerdo seguro de paz firmado ya en Ucrania en las próximas semanas, si no es que días. Ok, Estados Unidos. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Bueno, obviamente la promesa de campaña de Trump eh, fue todo un éxito, prometió lo que iba a, a cumplir, que era el sentido de imponer la paz en Ucrania. ¿Sí? Ahora, ¿hasta qué punto va a estar dispuesta Ucrania a tener la paz? Pues bueno, obviamente, pues primeramente la población ya está pidiendo que haya ya paz. Ahora, para Estados Unidos, ¿qué significa? Principalmente, ya no hay dinero para hacer la guerra en Ucrania. Ese es el motivo principal. Ya no hay dinero en el cual, pues, Estados Unidos financie las guerras, que era obviamente de lo cual se mantiene. Pero ahora el escenario cambia. Todos los esfuerzos de Estados Unidos se concentrarían principalmente en dos regiones, Latinoamérica, principalmente México, y lo que es Asia-Pacífico. Obviamente, Estados Unidos abandonaría sus intereses en Europa, en Oriente Medio, en algunos puntos Israel es un factor clave, pero que hace que Estados Unidos mire para este lado, bueno, pues principalmente la seguridad interior. Obviamente recordemos, literal se está haciendo una limpia al interior de Estados Unidos, pero, y aquí va el punto de vista espiritual, las deportaciones son un arma que Dios está ocupando para sacar de Estados Unidos a personas que no la deben y no la temen con lo que Dios va a hacer dentro de esta nación, porque obviamente va a estar reconfigurándose, van a estar reconfigurándose muchas cosas y ese es el punto. Sacar o comenzar a Dios a sacar a la gente del país de Estados Unidos de América para traerlas de vuelta a su territorio. Ya disfrutaste riquezas, ya disfrutaste buena lana, ya disfrutaste un tiempo, pero ahora el escenario está por cambiar. Ahora, te saco de Estados Unidos para que te vayas a tus respectivos países, obviamente lo que ganaste, conviértelo a los pesos o a la moneda local de tu respectiva nación. ¿Para qué? Para que obviamente escapes.
de lo que está por pasar en Estados Unidos. ¿Sí? Obviamente en este programa no voy a explicar qué es lo que está por pasar en esta nación, porque es hacer un programa mínimo de 3 partes, una parte en la cual pues se tardaría uno bastante, pero el punto es hacer algo claro para que obviamente la gente que nos ve diga, pues, ¿qué está pasando en Estados Unidos? El punto es que obviamente las deportaciones son un arma que está utilizando el señor para sacar a su pueblo y para sacar a personas inocentes que trabajan, que laboran, que están obviamente alimentando a sus familias, pero que Estados Unidos eh, obviamente tenía un problema grande en cuanto a migración, en el sentido de que sus fronteras internas no están siendo resguardadas. ¿Sí? Entonces, la preocupación de Trump principalmente es esa, hacer muros alrededor de Estados Unidos para protegerse lo suficiente de lo que se viene, porque literalmente ya Estados Unidos estaba literalmente trastocado, esa es la palabra, trastocado. Los muros estaban como azúcar granulada, le rascas y se viene todo abajo, ¿sí? Ok, ¿qué pasa con México? Bien, la guerra de los aranceles obviamente principalmente es para ganar tiempo. Obviamente, el problema obviamente no voy a mencionar el nombre, pero el problema que tenemos en México de la violencia pues está muy grave, a tal punto de que obviamente eh, hay una visible confrontación en puerta. Personalmente lo percibo porque muchas de las aeronaves que se utilizan para el sobrevuelo de espionaje dentro de México son aeronaves que tienen tecnología avanzada de punta para, obviamente, decirte en una habitación qué es lo que está pasando, pero principalmente se utilizan señales de microondas electromagnéticas. No sabría decirles exactamente hasta qué punto del espectro de la radio pudieran estar ellos monitoreando, pero ya ellos con lo que saben en las redes sociales saben qué está sucediendo. Ahora, obviamente, el punto es atacar a las cabezas. Lo que no estamos, obviamente, como mexicanos, porque nadie lo comenta, es hasta qué punto Estados Unidos se va a meter en territorio nacional. Si obviamente va a haber una invasión, obviamente yo personalmente digo, posiblemente hay una invasión eh, por tierra con vehículos militares, porque obviamente pudiera ser un plan ya establecido para que la sociedad que conocemos colapse. ¿Sí? Ahora, dice el infográfico, de acuerdo con las Fuerzas Armadas de México, estas son las aeronaves militares de Estados Unidos que han realizado vuelos en la frontera con México sin entrada a territorio nacional. Obviamente, la aeronave que vemos es la número 2, que es un Boeing RC-135 River Joint, que es utilizado para intercepción de comunicaciones de redes criminales. Este avión está basado en un Boeing 707, que fue el primer diseño de Boeing, conocido como Guión 80, el cual pues, se utilizaba principalmente para abastecer a las aeronaves de combate de Estados Unidos en los años 50, o sea, el diseño ya es viejo, pero modernizado a una aeronave actual que puede obviamente cumplir con las intercepción de comunicaciones. Ahora, qué casualidad que este mismo avión estuvo presente cuando el Malaysia Airlines estaba despegando de Kuala Lumpur y que iba a Beijing. Recomiendo ver, la, recomiendo ver todo lo referente al vuelo de Malaysia Airlines, porque en la parte número 3 del programa, creo que está en Netflix, también ya está en Amazon, curiosamente había una carga no declarada en el avión, pero este mismo modelo de avión estaba cerca de donde el Malaysia Airlines ya no apareció. Y es un tema, obviamente, que en su momento va a salir, pero eh, como para mencionar un poquito de lo que puede hacer este avión. Obviamente tenemos el U-2, que es utilizado para misiones de espionaje aéreo encubiertas.
Se ocupó principalmente en la época de la Unión Soviética. Obviamente, este avión tiene una mala fama porque Francis Gary Powers fue derribado por una versión mejorada de un modelo SAM de origen soviético y que el misil obviamente pues puede, eh, alcanzó el U-2, este misil ruso, obviamente de la Unión Soviética antes, y que pues ha sobrevolado territorio nacional ahora. El modelo más actual es el número uno que tenemos en negro, es el Boeing P-8A Poseidón. Estas aeronaves tienen sus bases en Hawái y en el estado, creo que de Georgia. Luisiana es el centro de Estados Unidos donde estas aeronaves despegan para hacer pues el debido reconocimiento alrededor de lo que es territorio nacional. Ahora, la aeronave, la cual primeramente mencionamos, fue la del el Boeing RC-135, Stratotanker. Obviamente, los conocedores en aviación sabrán que el Stratotanker es un avión basado en este modelo, pero que su principal uso es para la intercepción de radiocomunicaciones, obviamente, pues de las redes, ¿no? Ahora, la fuente que estamos ocupando aquí pues, es la del gobierno de México, pero obviamente la estrategia de Estados Unidos es centrar sus recursos en lo que es Latinoamérica y Asia Pacífico. ¿Por qué? Porque las mayores amenazas de Estados Unidos no se centran en Europa, se centran entre Estados Unidos, China y Rusia. ¿Escuchaste bien? Hay una fuerte, hay un fuerte interés de que Estados Unidos proteja sus fronteras marítimas más que las terrestres. Y ahora les digo por qué. Porque Rusia y China han estado aumentando su capacidad de no poder ser rastreada en el Océano Pacífico. Ahora recordemos que Rusia posicionó un crucero de batalla a unas 15 millas al sur de lo que es Hawái. Entonces fue una movida de la Armada rusa que sorprendió a los estadounidenses en la administración pasada estadounidense, que era con Joe Biden, el demócrata Joe Biden. Entonces, ahora, ¿qué está haciendo Donald Trump? Principalmente hacerle como Nehemías, reedificar los muros parcialmente, porque es un tiempo nomás, desde un punto de vista bíblico. Obviamente, él está moviéndose mucho más rápido de lo que alrededor en lo que alrededor está pasando con él. Sí, obviamente, alrededor de él, pues obviamente todos lo tomarán con loco, como loco, de que es un desquiciado, que está haciendo mal, que esto, que lo otro, que aquello, pero él ve una necesidad de atacar dentro de Estados Unidos lo que considera algo potencial, ¿sí? Que es una bomba principalmente, eh, no tanto étnica, sino es hacer bajo el lema hacerlo grande a Estados Unidos otra vez, cuando en realidad vemos a un Estados Unidos que cae como potencia, ¿sí? O sea, el imperio estadounidense está en una franca decaída. ¿Cómo lo vemos? La salud de la población al interior de ese país, las drogas. Obviamente recordemos que el problema dentro de ese país es descomunal, a tal grado de que otras naciones están siendo arrastradas como México, obviamente a la violencia. Obviamente la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que nosotros ponemos los muertos y ellos ponen las drogas, nada más imagínense. Es brutal, pero obviamente México hace lo que puede, detiene a quien puede. Obviamente los estadounidenses quisieran más, pero también nosotros como mexicanos, sociedad civil, vemos la labor que está haciendo el gobierno. Obviamente en muchos estados vemos que esto está rebasado, lo que nos lleva obviamente al punto siguiente. ¿Qué Estados Unidos realmente está preocupándose por el tema de los aranceles? Bueno, principalmente 30% de la deuda estadounidense va a colapsar este año. Escuchaste bien, 30% de la deuda estadounidense vence este año. Estamos hablando de 9.4 billones de dólares de los 36 billones que ya debe Estados Unidos. Entonces, ¿esto qué puede provocar, Gerson? ¿Puede provocar una crisis financiera dentro de Estados Unidos? Sí, sí puede. ¿En qué plazo? La mayoría de esta deuda
tengo entendido que vence por ahí de abril. Entonces, estamos avisorando que la guerra de los aranceles no es solamente un movimiento de seguridad, sino también es un movimiento para proteger la deuda dentro de Estados Unidos, ¿sí? Ahora, el punto es que todos le pagan a Estados Unidos lo que se debe y por eso Trump ha movido sus cartas utilizando al Departamento de Comercio, al Departamento del Servicio de Impuestos para comenzar a presionar a otras naciones a que paguen lo que les debe Estados Unidos. Ahora, ¿qué tanto le debe el mundo a Estados Unidos? Tan solo los bonos del Tesoro con China y Japón están alrededor de $1 billón. Si esos bonos del Tesoro estadounidense se venden, provocan la crisis dentro de Estados Unidos. Por lo tanto, si tienes el dinero, puedes mover al mundo, pero si no lo tienes, eres débil. Esa es la carta que está jugando Estados Unidos y Donald Trump sabe muy bien lo que está jugando. Ahora, el punto de los aranceles es que se disminuye el comercio, obviamente para los estadounidenses sí, pero es algo que le pega a todo el mundo. No solamente le pega a Estados Unidos, le pega a los mexicanos, a los canadienses, a los chinos, a los rusos, a los europeos y que obviamente una guerra comercial es primero y luego ya después viene lo que es la guerra entre potencias. O sea, ¿qué falta para esta guerra? En mi opinión, nada, porque es algo que naturalmente pasa, que es un paso antes de la guerra comercial, es el primer paso antes de la guerra, obviamente. Ahora, México. ¿Qué está pasando en México? Obviamente hay un ejercicio en el cual obviamente veamos a los militares en las calles. ¿Por qué? Porque el punto es que la bestia va a utilizar esta arma en México para tener el control. Ahora, ¿en qué punto? Yo les voy a recomendar que vean esta película, se llama Nuevo Orden, actores participan muy buenos en esta película, no voy a mencionar mucho el tema porque la verdad no va al caso, pero el que ve esta película se va a dar cuenta que México va a estar en un estado eh, policial y dictatorial. Obviamente, lo que no nos gusta es que obviamente prácticamente ya México es un estado donde solamente gobiernan por medio de órdenes ejecutivas. Ahora, ¿qué quiero decir con órdenes ejecutivas? Bien, para empezar, la que está en el titular ejecutivo es la que gobierna, ¿verdad? Podrá haber un gabinete, podrá haber gente que le ayude, pero obviamente en la práctica, ¿qué tanto les dejan de margen de maniobra para que hagan su trabajo? Ese es el punto, ¿verdad? Ok, continuemos. Esto por un lado. México puede convertirse en un brazo de lo que es los 10 reinos de la bestia. Sí, y les voy a decir por qué. Porque en los años 70 México pertenecía a una zona que el Club de Roma ya tenía catalogada para tomar control de lo que es los 10 reinos que va a encabezar la bestia. Ahora, ¿qué se vislumbra mucho dentro de lo que es la película del Nuevo Orden? Bueno, dentro del gobierno, dentro del orden que se maneja en esta película, se habla de la fragmentación de México. Obviamente hay un estadista mexicano que vive en Estados Unidos, no voy a mencionar su nombre, pero él le llamó la palestinización de México, ¿sí? ¿En qué consiste la palestinización de México? Romper a México por secciones, ¿sí? Que cada república, que los estados de la república literalmente o fueran secesionados algunos a Estados Unidos, o otros se quedaran en una unión, pero que ya fueran países independientes dentro de México. ¿Sí? Entonces, los Estados Unidos mexicanos como tal, como hoy los conocemos, ya no serían Estados Unidos mexicanos, serían repúblicas aparte, con nombres, obviamente, de sus respectivas regiones. ¿Sí? Obviamente, en los años 70, el Club de Roma había lanzado este mapa
y ponían a México en la zona 6, que era lo que era solamente en Latinoamérica. Ahora con el Tratado de Libre Comercio, desde el 1994 con Carlos Salinas de Gortari, esta región se rompió y pasó a América del Norte. Entonces, no sabemos hasta qué punto la esfera de influencia adoptada por una, vamos a llamarlo en papel, una espiritualista de la India muy conocida, Madame Blavatsky. Ella decía que había que dividir el mundo en sociedad de esferas de influencia. ¿Sí? Esto se acuñó de la Sociedad Teosófica Internacional. Obviamente es una sociedad que solamente que se dedica principalmente a preparar, obviamente, a ciertas personas dentro de la élite para comenzar a tener estas esferas de influencia. Bueno, de ahí surge el término de esferas de influencia. Entonces, la esfera de influencia de México en este punto, en los años 70, era Sudamérica. Uh-huh. Pero con el Tratado de Libre Comercio pasamos de la zona 6 a la zona 1. ¿Sí? Entonces, la zona 2, que es Europa, de la cual vamos a hablar en un momento, comienza a tener un rol importante. ¿Por qué? Porque Europa está comenzando a tener, si no un despertar forzado, lo va a tener que tener en algún punto del futuro, porque quien va a estar en el gobierno apoyando al anticristo va a ser el falso profeta. Entonces, todos los cristianos pensamos que el falso profeta podría venir de aquí. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene la capacidad de unir espiritualmente a todas las religiones del mundo si no es la persona que vive en esta ciudad? Ahora, el Papa Francisco ha estado enfermo. Se le reportó en estado delicado con bronquitis. Ahora, vamos a irnos un poco más allá. ¿Y si se nos va, quién es el que sigue en la lista? ¿El falso profeta? Imagínense. Francisco ya, es una, ya no es ya no es un crío, ya está el señor grande. Entonces, el siguiente en la lista, ¿quién sería? Interesante punto a notar. Las piezas se alinean y el arrebatamiento se aproxima, damas y caballeros. Entonces, Europa, ahorita con la guerra en Ucrania, está teniendo, y por medio de la OTAN, la fragmentación entre los Estados miembros. Por ejemplo, Francia quería liderar la coalición de casas para ir a territorio ucraniano, desplegar soldados, desplegar aviones, desplegar tanques y pelear contra los rusos. ¿Sí? Ellos tenían un movimiento así, lo mismo los británicos. Igual los españoles van allí. Y la última noticia que salió era que Letonia le iba a dar armas a Ucrania, carros blindados. Estaba hablando de unos 80 carros blindados. Letonia a Ucrania para combatir a los rusos. Entonces, ¿qué significa? Que algunos aliados de la OTAN como que no están de acuerdo con que haya una paz, pero sí queremos paz. Entonces, te van a dar tu paz, en el sentido de que les van a dar golpes. ¿Sí? Europa no se va a quedar de brazos cruzados porque ellos quieren la guerra contra Rusia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están quebrados. Europa está quebrada. Alemania está en recesión. Francia está en quiebra. España está en quiebra también. Deben el 142% del PIB en deuda. Francia lo mismo, igual, muchos servicios básicos en Francia están suspendidos porque Macron hizo reformas que al gobierno, que al pueblo francés no le gustó. Igual, ahorita vamos a hablar del caso de Gran Bretaña, igual también ellos están en quiebra, casi total. Entonces, estos reinos van a estar siendo gobernados por la bestia, el anticristo, ¿sí? Y este mapa, obviamente que mostramos, nos muestra a México en la zona 6. Entonces, no sabemos hasta qué punto México vaya a estar en la zona 1.
si somos de la zona 6 o de la zona uno. El punto es que va a haber 10 reinos controlados por 10 reyes y que lo que le van a entregar al anticristo es su poder y su autoridad a la bestia. Palabras más, palabras menos del libro de Apocalipsis, porque dice, porque estos tienen un mismo propósito, porque en una hora van a recibir su reino juntamente con la bestia y estos tienen un mismo propósito, entregar su poder y su autoridad a la bestia. Uh-huh. Los que vayan a estar gobernando cuando comience la tribulación y gran tribulación. Ahorita Europa vemos que está en un estado total donde el Brexit fue una cachetada con guante blanco que hizo que Gran Bretaña despertara de lo que era la inmigración. Ahora, Gran Bretaña ahorita tiene un problema. No tienen oro para darle a los países que han guardado su oro dentro de Gran Bretaña. El máximo de espera eran 8 días para darte tu oro. Por ejemplo, si eres el Banco Central Mexicano y tenías tu oro en Londres, tenías que esperar 8 días para que te dieran tus lingotes de oro. Ahora no, ahora tienes que esperar 8 semanas, el equivalente a 2 meses. ¿Por qué? Porque está comenzando a haber una fiebre del oro. Y esa fiebre del oro, todos los inversionistas corren al oro a refugiarse. ¿Por qué? Porque si no funcionan los bienes del tesoro, que es lo que hace para crecer la economía por medio de la deuda, el sustituto natural de los bonos del tesoro estadounidense es el oro. Entonces, si no comienza a haber oro en Inglaterra, ¿qué está pasando? Se van a ir a la ruina económica. Como dirían en Estados Unidos, es a bankrupt, o sea, están en bancarrota, están en quiebra total. Entonces, muchas de las economías que están en quiebra ahorita querían hacer la guerra. ¿Por qué? Porque potencian sus industrias. ¿Cuáles industrias? El complejo militar industrial de todos los países. Uh-huh. Ok. Desde un tiempo atrás, el euro había comenzado como que a sacudirse, en el sentido de que no todos los países la poquinaban de la misma manera. No todos los países cumplían sus obligaciones fiscales, no todos los países querían asumir las responsabilidades de estar dentro de una zona euro. Bueno, ok, si vas a estar dentro de la zona euro vas a tener derechos, pero también vas a tener obligaciones. Entonces, ¿qué tanto de esa carga fiscal de los países miembros del euro estaban o querían adoptarse por medio de lo que eran las economías grandes, Alemania, Francia, este, Italia, en su mayor medida España, que son como que los países fuertes, pues no todos le dieron su debida importancia. ¿Y qué pasó? Muchos estados dentro de la Unión Europea están en quiebra, dentro de lo que es la zona euro. Ahí tenemos a Irlanda, ahí tenemos a Grecia en el 2011, que fue un quebradero de cabeza. Ahí tenemos España, tenemos a Irlanda, tenemos a Chipre, que fue el último en el 2013. Literal, todos los ahorros de la gente se los comió el gobierno. ¿Por qué? Porque los rescató Alemania a todos. Entonces, ¿qué tenían que darles a cambio? Todo el dinero de las pensiones de los chipriotas. ¿Para qué? Para poner los Eurofighter a tiro de piedra en Chipre, que es un estado cerquita de Israel. ¿Sí? Ahora, hablábamos de Gran Bretaña. Gran Bretaña está teniendo problemas para poder salir de la recesión económica en la que están. Ya comentábamos ahorita que el Banco de Inglaterra no tiene oro para pagarle a los países que guardaron su oro en el Banco Central de Gran Bretaña. ¿Comienza a haber un desfalco de oro en Gran Bretaña? Posiblemente es lo que están diciendo, porque las noticias que dicen era que tenías que esperar 8 semanas para que te dieran tu oro que tenías guardado en las bóvedas debajo de la City de Londres. Entonces, ¿qué está pasando? No hay oro, señores. Evidencia de que algo grande se está cocinando detrás. El gobierno ahorita de Gran Bretaña, cero innovación, crisis de deuda en libras esterlinas. Obviamente jamás se recuperaron del COVID, por lo tanto se paralizó toda la actividad económica. Más aparte, aunado al problema de la islamización de Gran Bretaña, un tremendo problema tienen los británicos también.
Ahora, la OTAN puede fragmentarse y dar a luz un ente nuevo militar, sí. Los Estados Unidos de Europa, que controlan a 10, que a su vez van a controlar a otros 10, del cual el mapa que ya les presentamos ahorita dentro de un momento, ¿sí? Este es el edificio de la Comunidad Europea en Bruselas, que ha sido inspirado en un modelo de la Torre de Babel. El modelo está inspirado en el original de la Torre de Babel, nada más imagínense qué hay detrás. Algo impresionante. ¿Sí? Ok. ¿Qué más? El precisamente desastre calculado de Europa, sí. ¿Es un plan por fases? Sí. Han declarado, sea Dios o sea el diablo, necesitamos un líder fuerte. Ese líder fuerte está próximo a manifestarse. ¿Por medio de qué? Por medio del desquebrajamiento económico y etnográfico. Etnográfico que quiere decir que estudia las etnias dentro de Europa. Por ejemplo, había una idea de comenzar a fragmentar la Unión Europea por secciones culturales o afinidad en el lenguaje. Por ejemplo, habían propuesto en la Unión Europea que Alemania, Luxemburgo, Holanda, Bélgica y Dinamarca se unieran. Creo que Austria también estaba dentro de los 5 o 6, que tenían todos una conexión común, el lenguaje germánico que se habla en esos países, el dialecto es muy igual. Entonces, ¿qué pasa? Comenzar a fragmentar a la Unión Europea por partes, primero por el lenguaje y luego ya después por lo económico. Ese es el tema que se está ahorita barajeando. Ok, ¿qué viene o qué sigue? Acuerdos. Esta fotografía es muy importante. Aquí vemos a un caza J-20 Mighty Dragon armado con 8 misiles PL-15 de la Popular Liberation Army Air Force, ¿sí? La Fuerza Aérea de China del Ejército Popular de Liberación. Es el caza más nuevo del inventario de los chinos. Pero ¿qué está pasando? Que este caza de último modelo con motores de desarrollo nacional chino está comenzando a darle un susto a los aviones de quinta generación de Estados Unidos. Entonces, hablábamos de que Asia Pacífico iba a ser un escenario importante en cuanto a Estados Unidos y China en la guerra económica. ¿Por qué? Porque obviamente la aviación estadounidense ha tenido problemas militarmente hablando. La última noticia que tuvimos es que un F-18, un Electronical Aircraft 18, el avión de la guerra electrónica, creo que de Estados Unidos, estaba realizando una misión de entrenamiento cuando se fue al agua, o sea, de súbito se fue al agua. ¿Sí? Entonces, en China esto no pasa. Y si pasa, no lo van a comentar. Pero el, el Ejército Popular de Liberación, la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación, PLAF por sus siglas en inglés, está comenzando a mostrar sus juguetes al mundo. ¿Y eso qué significa? Obviamente que se están preparando para un escenario de invasión a Taiwán. ¿Sí? Este, mañana tenemos en Israel un asunto importante y lo que quiero tocar ya para cerrar este programa. Mañana posiblemente jamás rompa el acuerdo e Israel comience otra vez a bombardear la franja de Gaza, de la cual ya obviamente pues va a ser parte como del territorio estadounidense según planes del presidente Trump. Aquí el problema es que nadie quiere recibir a los palestinos. Jordania y Egipto han dicho que no. Y Turquía alzó la mano diciendo que Gaza quería ser colonia del ejército otomano. Recordemos que Recep Tayyip Erdogan es el nuevo jeque de Turquía. Entonces,
se está viendo una reconfiguración del punto en Medio Oriente. Entonces, mañana es un punto medular en Oriente Medio. ¿Por qué? Porque hay como un juego, ok. Rusia se apodera de Ucrania, Estados Unidos se apodera de Gaza. Es como un juego de geopolítica, basándonos en puntos de discusión común. Ok, tú me das esto, yo te doy lo otro. Tú me concedes esto, yo te concedo esta parte de tierra. Entonces, hay una reconfiguración allí del escenario. Eh, Puntos bíblicos que sustentan todo lo que dije. Bien, vámonos a Daniel 2:40 al 43 rápidamente y con esto vamos a cerrar. Primeramente vamos a leer Mateo 24 del 1 al 6. Dice, cuando Jesús salió del templo, sus discípulos se le acercaron para mostrarle los edificios del templo. Entonces se les dijo, ¿ven ustedes todos estos edificios? Les aseguro que todos ellos serán destruidos. Ni una sola pared quedará en pie. Versículo 3. Después Jesús y sus discípulos se fueron al monte de los olivos. Jesús se sentó y cuando ya estaban solos, los discípulos le preguntaron, ¿cuándo será destruido el templo? ¿Cómo sabremos que tú vendrás otra vez y que ha llegado el fin del mundo? ¿Cuáles serán las señales? Jesús le respondió, cuidado, no se dejen engañar. Muchos vendrán y se harán pasar por mí y le dirán a la gente, yo soy el Mesías. Usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos. Versículo 6. Ustedes oirán que en algunos países habrá guerras y que otros países están a punto de pelearse, pero no se asusten. Estas cosas pasarán, pero todavía no será el fin del mundo, porque los países pelearán unos contra otros y la gente no tendrá que comer. Y en muchos lugares habrá terremotos. Eso es solo el principio de todo lo que el mundo sufrirá. Y estoy leyendo la versión, traducción al lenguaje actual, obviamente para simplificar un poquito aquí lo que estamos comenzando a ver, ¿verdad? Entonces, unas guerras terminan, otras comienzan. ¿En qué punto del planeta? Latinoamérica. Posiblemente una confrontación entre México y Estados Unidos. Y la iglesia tiene que orar mucho para que Dios construya muros sobre México. Uh-huh. En una próxima entrega estaremos hablando acerca de lo que está por pasar en México con Trump. Les daremos profecía, les daremos lo que han dicho nuestros hermanos alrededor del mundo, que ya tocamos obviamente parte de ese tema en lo que es México y el misterio de septiembre, parte uno, parte 2 y parte 3 y la historia bíblica de México. ¿Sí? Eh, Ahorita vamos a ir a otra escritura, Daniel 2:40 al 43. Vamos a leer una parte de este punto. Igual vamos a leerlo en la traducción al lenguaje actual. Y dice así, versículo 40, por último, vendrá otro rey que tendrá la fuerza del hierro. Este rey vencerá a los otros reyes, así que como el hierro vence a los otros metales. Su majestad vio en un sueño que los pies de la estatua eran de hierro y de barro. Eso quiere decir que el último reino estará dividido. Será fuerte como el hierro, pero también será débil como el barro. La mezcla del hierro y barro en sus pies quiere decir que este reino tratará de mantenerse unido. Para eso habrá matrimonios entre las familias de diferentes reinos. Pero así como no es posible unir el hierro con el barro, tampoco será posible que ese reino se mantenga unido. Qué interesante versión. Voy a leer la Dios habla hoy y vean lo que dice. Vendrá después de un cuarto reino fuerte como el hierro, y así como el hierro lo destroza todo y lo destruye, así este reino destrozará y destruirá a todos los otros reinos. Su majestad vio también que una parte de los pies de los dedos era de barro y la otra de hierro. Esto quiere decir que será un reino dividido, aunque con algo de la fortaleza del hierro. El hierro representa a Roma por cómo el imperio romano en la antigüedad hacía sus conquistas militares. Ahora, ¿qué estamos por ver en Europa? Que Europa se levantará como un reino que está dividida ahorita, pero tendrá fuerza, pero no será tan fuerte. ¿Sí? Ahora, eso alrededor del mundo lo vemos y está comenzando a pasar.
Sí, ahora, aquí el escenario es que veamos este escenario cumplirse. Dice, sí, probando. Ok, tuvimos un problemita técnico con el micrófono, pero ya estamos de vuelta. Sí, probando, probando. Ok, ya regresamos. Tenemos un problemita con el micrófono, pero ya estamos de vuelta. Ok, entonces, estábamos, estábamos en el tema, estábamos en el tema de que, dice el verso 42, los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro. Eso significa que el reino será fuerte y débil al mismo tiempo. Y así como su majestad vio el hierro mezclado con el barro, así los gobernantes de este reino se unirán por medio de alianzas matrimoniales, pero no se podrán formar un solo cuerpo entre sí, como tampoco puede el hierro mezclarse con el barro. Durante el gobierno de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni dominado por ninguna otra nación. Aquí habla ya del reino milenial de Cristo. El reino anterior, que es el reino de la cuarta bestia, nos habla de una unión mundial, principalmente en Europa, donde el reino va a ser en parte fuerte y en parte débil. Obviamente, el hierro representaba a Roma y la máquina de matar del Imperio Romano. Ahora, ¿cómo es posible que Europa ahorita esté más o menos fragmentada, pero que ahorita tenga una resurrección súbita? ¿Por qué? Porque el reino tiene que estar liderado por un hombre fuerte y ese hombre fuerte en algún punto va a salir o de Alemania o de Francia. Escuchaste bien, pero tiene que ser dentro de los 10 reinos de la zona uno del mapa que les mostramos ahorita al principio, donde va a estar este hombre fuerte, conocido como la bestia, el anticristo, el antimesías, el antimashiach, ¿sí? El hombre de pecado, el hijo de perdición, ¿ok? Bien, rápidamente, vámonos a Segunda Tesalonicenses 2 del 1 al 17. Vámonos al Nuevo Testamento. Ya estamos concluyendo nuestros noticieros, nomás quiero dar unos versículos finales antes de terminar la transmisión, porque considero que es importante leerlos. Segunda Tesalonicenses 2 del 1 al 17. Y dice así, leo la traducción al lenguaje actual. Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, nosotros nos reuniremos con Él. Por eso le rogamos, hermanos, que no se dejen confundir tan fácilmente. No se asusten si alguien asegura que ya llegó el día el día en que el Señor Jesús volverá. Ahora, en la Reina Valera dice así. Vamos a leerla mejor en la Reina Valera. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni te conturbes, no, o sea, no tengas miedo, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora, el día del Señor está hablando de la gran tribulación, ¿sí? El día del Señor, el día de Cristo, el día del grande, la ira, el día grande y espantoso de Jehová, hablan del día de Cristo en el cual Cristo juzgará al mundo en la tribulación. Antes la iglesia será sacada. Y vamos a verlo bien ahorita más adelante. Nadie os engañe nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Características del anticristo aquí.
tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pablo estuvo en Tesalónica, él escribió a los tesalonicenses 2 epístolas, y como él tenía un cordial trato con ellos, tenía esta manera muy particular de escribirle a la iglesia. Dice, versículo 8, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Quién lo detiene? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo en los días de la bestia va a ser como que de una manera, no estamos bien seguros sobre si va a ser quitado, si va a hablarle a algunos que van a hacer labor de evangelismo, que son israelitas durante la gran tribulación y la tribulación, para convencer todavía a algunos de la salvación en Jesús en la época de los días de la bestia. ¿Sí? Ahora, esto es un tema interesante porque no sabemos hasta qué punto eh, la influencia del Señor en la tribulación y la gran tribulación se tenga con la gente que se queda, que no guardaron santidad, que no leyeron, que no estuvieron en ayuno, que no llenaron sus lámparas para reunirse con el Señor, que no tuvieron fe de que este evento iba a pasar, del arrebatamiento. Entonces es muy importante que el arrebatamiento es para aquellos que perseveraron. ¿Por qué? Porque es un premio. Juan declara que todo aquel que tiene esperanza se purifica. Todo aquel que tiene esta esperanza de ver al Señor se purifica. ¿Por qué? Porque Dios es santo. ¿Sí? Entonces, versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien el presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Apocalipsis lo declara, que el Señor tiene una espada aguda en su, en su, en su lengua, y que va a matar a los ejércitos del anticristo, y va a apresar un ángel a la bestia y al falso profeta, y los va a echar al horno de fuego. Ajá, entonces la ve, Jesucristo va a matar a la bestia con su lengua. Apocalipsis lo declara. Dice que nuestro Señor tiene una espada aguda en su lengua, y que va a matar a los ejércitos del anticristo reunidos para guerrear contra aquel que está montado sobre el caballo blanco, que nuestro Señor, que tiene la vestidura teñida en sangre, que dice que está vestido con lenguas blancas, la ropa está teñida en sangre, y dice el verbo de Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Si leemos esa parte de Apocalipsis, todos estos detalles nos da, ¿sí? Ahora, eh, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. La iniquidad, que es el punto mayor de pecado sobre el mundo, que estamos llegando a un punto de la humanidad donde hay mucha maldad. Igual un día de hoy, donde hay fornicación, donde hay relaciones sexuales ilícitas, donde obviamente en todo el mundo se fornica por placer, se tienen relaciones sexuales que no cabe cabeza, y que eso añade, e intercedemos por todas aquellas almas que se guardan para el Señor, ¿verdad? Pero que tienen esperanza en que este evento está por pasar, ¿verdad? Eh, Versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, que en tiempos de la gracia no fueron convencidos por la iglesia de Cristo. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermano o hermana, si tú estás ahí, recapacita, porque el Señor nos está llamando a la acción, a predicar, a salir a las calles, ¿sí? Ir por predicarles a nuestros vecinos. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, porque esto es por fe, ¿sí? Eh, Versículo 14, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra
o por carta nuestra. Aquí escribe el apóstol Pablo. Y el mismo Dios, el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, aquí está la palabra clave, y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Al Señor sea la gloria por esta palabra. Y ya para finalizar, Primera Tesalonicenses 5:11. Y quiero poner a especial atención, énfasis en este punto, porque si hay guerra en Medio Oriente y hay guerra nuclear en Oriente Medio, fuerzan a Israel a sentarse al banquillo para hacer la paz y que haya un Estado palestino, pero Israel firme un acuerdo engañoso de 7 años, un acuerdo extendido de lo que son los acuerdos de Abraham, con Trump a la cabeza, y que veamos ese falso acuerdo de paz antes que a la iglesia debió de haberse ido, porque no estamos puestos para ira, y era lo que vamos a ver ahorita. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11. Os rogamos, hermanos, que dice, ok, primera. Dice, para acerca de los tiempos y de las ocasiones, 5:1 al 11, para acerca de los tiempos de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor es el día del juicio de Cristo, el día de la ira del Cordero, del cual está escrito en Apocalipsis, donde la iglesia ya no está en la tierra, porque vosotros, versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Dios escribió en su palabra. Dos estarán arando en un campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Uh-huh. Versículo 3, que cuando os digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de una mujer encinta. Recordemos que Mateo 24 lo habla como dolores de parto. Qué curioso que aquí también la palabra como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día, el día de Cristo, os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, gloria a Dios. Por tanto, no durmamos como todos los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí está hablando de Efesios 6. Y hay una relación del yelmo, de la salvación del yelmo, que cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos nuestra manera de conducirnos, nuestros pensamientos, sentimientos, voluntad e intelecto. ¿Por qué? Porque ahorita la pesadez en el mundo espiritual se resiente sobre los hijos de Dios. Usted no despierta en la mañana y siente la pesadez cuando usted ahora tiene una opresión de las tinieblas. ¿Por qué? Porque las tinieblas comenzaron a tomar más control después de la pandemia. Legiones llegaron a los aires. ¿Para qué? Para oprimirla a la iglesia de Cristo, a los que son espirituales, a los que estamos despiertos, para que no, para que en oración seamos estorbados y no podamos ser efectivos espiritualmente con la oración, el ayuno, la lectura bíblica, que cada día necesitamos palabra de Dios nueva, fresca, que nos nutra espiritualmente, ¿sí? Entonces, es un precio a pagar, sí. ¿Por qué? Porque las distracciones están a la orden del día. Inclusive un servidor las experimenta. Nadie es ajeno a esta guerra. Por eso nos habla aquí de esto y voy a volver otra vez a leer. Dice, pero nosotros, versículo 8, 1 Tesalonicenses 5, nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros
para que ya sea que velemos o que durmamos muertos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ok, que este pequeño noticiero sea como una palabra de aliento. ¿Por qué? Mañana sábado es un día crucial para Israel. Va a haber intercambio de prisioneros. Jamás ha dicho que si para las 12 del día, tiempo de Israel, los rehenes no están de vuelta, Trump desatará el infierno. Hablando de una confrontación militar. Eso me lleva a suponer que a lo mejor tal vez al interior de Estados Unidos haya ataques terroristas. O sea, la cosa está interesante aquí. La cosa está grave. ¿Por qué? Porque podría haber una contrapropuesta de que comenzara a hacerse un incendio en Estados Unidos por el terrorismo y el plan de Trump no se lleve a cabo de muchas maneras. Se ha saboteado. Entonces hay preocupación y un servidor lo ve así, de que haya preocupación dentro de Estados Unidos. Entonces, la iglesia de Cristo en Estados Unidos debe estar velando y pagando el precio en ayuno y oración para que esto no se dé a cabo. Igual, la iglesia de Cristo en México, ¿qué es lo que Dios dice para México en este punto? No provoquéis a ira al Señor. ¿En qué punto? En la hechicería, en el ocultismo, ¿sí? Porque son cosas que Dios ha determinado contra nuestra nación. Que Dios provocará que se mueva la tierra en México para juzgar esto, sí. Pero la iglesia fiel del Señor ora para que Dios detenga todavía un poquito más este juicio, porque la iglesia de Dios por medio de la oración puede inclinar la balanza un poquito en favor de México, en favor de nuestra nación. Un servidor también intercede por esta nación. Y le aliento y le afirmo, ore por su país, ore por México, ore por los Estados Unidos, porque también en Estados Unidos nuestros hermanos la están pasando mal. Y hay que incluir a nuestros hermanos de todo el mundo. Este año el Señor ha puesto a orar específicamente por nuestros hermanos en África y en Asia, que van a ser los más perseguidos. Latinoamérica no está exenta de la persecución, tampoco. Si la iglesia claudica en su derecho a orar por su nación, porque todos tenemos una responsabilidad espiritual de orar por nuestra nación, de interceder por los gobernantes, de pagar el precio. Me preguntaban hace 2 años, ¿qué papel tenemos nosotros como iglesia al orar? Tenemos un papel muy grande, porque nosotros podemos inclinar la balanza a favor de que haya más justicia y menos pecado. ¿Cómo, cómo escrituralmente lo, lo sostengo? Vamos a Apocalipsis capítulo 8 para que lo veas conmigo. Y esto Dios me lo había dado de hace 2 semanas, pero quiero tocarlo contigo. Apocalipsis 8, 1 al 6 dice, cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo durante una media hora. Vi entonces que los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios se les dieron 7 trompetas. Y otro ángel vino con un incensario de oro y se detuvo ante el altar. A ese ángel se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos y lo ofreciera sobre el altar de oro que estaba delante del trono. De la mano del ángel subió el humo de incienso a la presencia de Dios junto con las oraciones de los santos. El ángel tomó el incensario y lo llenó con fuego del altar y ese fuego lo arrojó a la tierra. Hubo entonces truenos, voces, relámpagos y un terremoto. ¿Qué nos habla aquí el Señor? Que las oraciones de los santos hacen que esa determinación de parte de Dios para ejecutar un juicio sea eh, un método para que la misericordia de Dios en espacio de tiempo nos dé un poquito más. En el sentido, por ejemplo, de que cuando tú oras, este incensario está lleno de oro de tu oración y la mía. Entonces, si oramos para que Dios
se mueva en la nación y comience algo que está dictaminado de parte de Dios que suceda, el juicio sea menor. Porque aquí vemos que la oración tiene una consecuencia. Está en el versículo 5. El ángel tomó el incensario y lo llenó con fuego del altar, y ese fuego lo arrojó a la tierra. Contestación divina. Hubo entonces truenos, voces, relámpagos y un terremoto. ¿Sí? Entonces, eh, el punto de la balanza, justicia e injusticia. ¿Qué tanto queremos obrar para que obre la justicia? Por ejemplo, el libro de los Salmos nos habla acerca de la pesa falsa y de la medida falsa. No podemos engañar a Dios con una medida y una pesa falsa. ¿Por qué? Porque si tenemos una pesa falsa, ¿qué va a pasar? Vamos a ser medidos. Obviamente México está siendo medido, Estados Unidos está siendo medido. ¿Para qué? Para que Dios dictamine algo que está por hacer. Ahí se nos habla de una balanza, que no seamos peso falso o medida falsa delante de Dios, y que nuestras oraciones pueden hacer una diferencia de lo que Dios vaya a hacer en nuestras respectivas naciones. For the people that they have their residence in the United States, Apocalypse 8, 1 to 6 reveal us that the prey has a power to equilibrate the righteousness of God and the injustice, right? So the correct word is the justice and the sin, because it's like in a balance. If you pray more, you have the opportunity to God listen to you, as explained Apocalypse 8, 1 to 6, that God has mercy from the United States of America, and you can have favor of God inside of your nation, right? So the church of the Lord in the United States, this is the order. You have to pay the price and pray. So my advice is talk with God, talk with the Lord, and asking him what I need to do by the United States. What is my purpose in the United States? If you have Latin American, my advice is pray, pray by the nation of the United States will not have an judgment from God, because United States is it's proving right now, it's testing in a balance, justice versus sin. The Bible says that we don't have actions to equal the balance into the bad things, and and our actions will be good actions, right? So this is my advice for the the church in the United States. If you are from why every every Christian, the color anywhere in the entire place of the United States, um, my advice is pray, 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 pray for your nation, pray for the United States of America, right? Because your nation, you need to pay a sacrifice in pray. That's the order from God to the United States, the church in the United States. Pay the price in pray. Pay the price in pray, right? Ok. El precio
que tiene que pagar la iglesia de Estados Unidos es en oración y ayuno. Es importante para que esta balanza pueda equilibrarse a favor de la justicia y no del pecado, es que la iglesia de Dios esté en ayuno y oración, que pague el precio. Porque dice el Señor que le va a dar un tiempo a Estados Unidos. Obviamente en la Biblia, como dice Daniel, tiempo, es la mitad de un tiempo puede ser un año, puede ser menos, no lo sabemos. Entonces, eh, Norteamérica, también habla de Norteamérica, sí que tengamos a lo mejor tal vez un tiempo más de paz. Si es una oración que tú has hecho, a lo mejor que este video sea para la contestación de nosotros, porque en Norteamérica la cosa está que arde. ¿Por qué? Porque el eclipse desde el 8 de abril del 2024 fue un aviso de que cosas están por pasar en Norteamérica. Entonces estemos pendientes de lo que Dios vaya a hacer en nuestras respectivas naciones: Alaska, Groenlandia, Canadá, Estados Unidos, México. You need to listen the speak of God in your heart. See the changes in Alaska, Canada, United States of America, Mexico, Greenland. You need the spiritual eyes open to see the changes of God in your nation. You need to check that, right? So it's very important, very, very important. Es muy importante que chequemos estas partes, ¿sale? Entonces, eh, oren, oremos por nuestras naciones, porque Dios va a hacer algo. Ya para cerrar, quiero despedir este programa con una oración. Señor, te damos gracias, Padre, por abrir nuestros corazones, Padre, para compartir en esta noche. Señor, queremos pedirte que tú, mi Señor, hables a cada corazón de la iglesia, mi Señor, que está en Estados Unidos, México, en Canadá, en Alaska, Padre. Señor, despierta a los guerreros en estas naciones, Padre. Que oren por sus naciones, Señor. Que oren, Padre, para ser tenidos por dignos, mi Señor, si están por ser deportados, de escapar de las cosas, Padre, que están a acontecer, Padre, para esta nación. Señor, todo lo que hemos hablado aquí, Señor, además de ser noticias, Padre, también es palabra de aliento para nuestros hermanos, no solamente en México, sino en Estados Unidos, en Canadá, en Alaska, en Groenlandia, Señor, si hubiera. This word of God that we speak, what we spoken right now, will be an advice for our brothers in the United States, Canada, Alaska, Greenland, Mexico, over to listen your voice, my Lord. Spirit of the Lord, speak in the churches of these countries. Por favor, Señor Espíritu Santo, habla a las iglesias de todos nuestros países, that your voice will be listened by the pastors, the prophets, the the people who needs a word to mercy and love. Que esta palabra, Señor, sea oída por pastores, profetas, mi Señor, que sean escuchados para que tú seas escuchado en nuestras respectivas naciones. Señor, te damos gracias, Padre, y que sea de aliento, Padre, para los hermanos, aún en Latinoamérica, Padre, que oran por sus naciones, que oran por naciones de Norteamérica, Señor. Padre, en tus manos está esta palabra, Señor, que has despertado en mí, Señor, para comunicar. Señor, gracias por este tiempo y te agradecemos, mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que tengan mis hermanos muy buenas noches. Dios me los bendiga. Hasta pronto.